¿Alguna vez te despertaste a las 3 de la madrugada completamente seguro de que algo estaba mal, y no podías explicar exactamente por qué? Yo sí. Durante semanas. Soy Carla. Llevaba 3 días viviendo sola en un apartamento nuevo en Porto cuando empezó. Una mancha en la bañera que desapareció antes de que nadie pudiera verla. Una puerta que yo dejaba abierta y amanecía cerrada. Una palabra escrita en el espejo que no debería haber podido estar ahí. La gente me decía que descansara. Que era el estrés de la mudanza. Que la mente completa espacios cuando está cansada. Tenían razón en una cosa, había alguien completando espacios. Pero no era mi mente. No fue el ruido lo que me hizo dudar aquella primera noche. Fue el silencio. Un silencio demasiado limpio. Demasiado correcto. Ya tipo que no ocurre en las casas viejas, que tienen crujidos pequeños y constantes, como una respiración de madera y tiempo. El tipo de silencio que solo existe cuando alguien lo ha construido adrede, cuando alguien ha borrado con una esponja húmeda cada sonido natural hasta dejar el aire completamente mudo. Yo llevaba apenas 3 días viviendo en el apartamento de la Rua do Almada, en Porto. 3er piso. Sin ascensor. Escalera estrecha con los peldaños desgastados exactamente en el centro, esa franja oscura y pulida que dejan décadas de pasos anónimos, de suelas que no saben que dejan rastro. El suelo de madera oscura crujía de una manera que yo ya empezaba a reconocer, un lenguaje de grietas que aprendí sin querer durante esos primeros días. Crujido largo cerca del radiador cuando bajaba la temperatura por la noche, crujido seco y rápido junto a la puerta del baño, crujido suave y casi musical en el umbral del dormitorio. Había aprendido esos sonidos como se aprende una casa. Casi sin darse cuenta. Casi con cariño. Las ventanas eran altas, con marcos de madera hinchada por la humedad de los inviernos sucesivos. El tipo de apartamento que tiene personalidad incluso cuando está vacío. Que te mira antes de que tú lo mires. Y sin embargo, aquella noche, no tenía ninguna. Me desperté exactamente a las 3:17. No gradualmente, como cuando el sueño se deshace solo y uno va flotando hacia la superficie. No. Abrí los ojos como si alguien hubiera pronunciado mi nombre en voz muy baja, justo al lado de mi oreja. Esa clase de despertar seco y total que no deja zona intermedia. Un instante estaba dormida. Al siguiente, no. Giré la cabeza hacia la cómoda. Los números verdes del reloj digital brillaban en la oscuridad. 3:17. La hora quedó suspendida en el aire como un dato que aún no entendía pero que ya me pesaba. Tenía la garganta seca. El aire estaba frío, pero no el frío normal de marzo, ese frío húmedo y penetrante que uno acepta porque Porto en invierno es así. Era un frío denso. Inmóvil. El tipo de frío que no viene del exterior sino de adentro, como si el propio apartamento hubiera exhalado algo. Y entonces lo noté. El olor. No era gas. No era humedad. Tampoco era el olor a polvo y encierro que había tenido el apartamento cuando llegué y que yo había combatido abriendo ventanas durante días. Era otra cosa. Algo metálico. Como monedas húmedas en la palma de una mano. Como ropa de cama que alguien dejó cerca de una herida. Me incorporé lentamente. El colchón susurró bajo mi peso. Me quedé quieta, con los pies sin tocar aún el suelo, escuchando. Pensando. Es el edificio, me dije. Es el cansancio. Son las cañerías viejas. Es la ciudad nueva y el cerebro que no se ha adaptado todavía. Respiré profundo. El olor venía del pasillo. Apoyé los pies en el suelo. La madera estaba fría como una lengua muerta. Me levanté despacio, como si el movimiento lento pudiera convencer a mi cuerpo de que no había urgencia, de que aquello era una precaución razonable y no miedo. Cada paso era una negociación interna. Izquierdo. Derecho. No corras. No seas ridícula. No te conviertas en esa mujer que oye cosas donde no las hay. Abrí la puerta del dormitorio. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz tenue que llegaba desde la cocina, una claridad azulada y fría que entraba por la ventana pequeña sobre el fregadero. Y la puerta del baño estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Estoy segura. No era un recuerdo difuso, no era esa clase de certeza blanda que uno construye en el momento de necesitarla. Era concreto y específico,
La había dejado abierta para que saliera el vapor después de ducharme, porque el espejo tardaba en despejarse y a mí me molestaba la condensación. La dejé abierta. Conscientemente. Lo recuerdo. Me acerqué a la puerta del baño. Puse la mano sobre el picaporte. Frío. Un frío más intenso que el resto de la madera. Como si ese picaporte específico hubiera estado en contacto con algo más frío que el aire. Lo giré. El baño estaba vacío. Azulejos blancos con las juntas grises que yo aún no había fregado. Espejo ligeramente empañado, aunque yo no había abierto el grifo. El grifo cerrado, sí. Todo cerrado. Todo quieto. El olor metálico más fuerte aquí, adherido a las paredes, casi tangible. Y entonces lo vi. Una mancha diminuta en el borde interior de la bañera. Oscura. Casi negra bajo la luz del techo. Apenas visible, del tamaño de una moneda pequeña, pero con esa forma irregular que distingue un líquido derramado de cualquier otra cosa. Me incliné. Me acerqué más de lo que quería. Toqué con la yema del índice. Seco. No era pintura. No era óxido. No era la humedad dejando manchas en el esmalte. Era sangre. Y no era mía. Me quedé agachada más tiempo del que puedo explicar. Observando esa línea oscura e irregular como si esperara que cambiara de forma, como si la distancia o el tiempo pudieran ofrecer otra interpretación si la miraba lo suficiente. Calculé mentalmente, yo no me había cortado. Yo no me había herido. Yo era la única persona que había entrado en ese baño desde que firmé el contrato hacía 4 días. No llamé a la policía. No esa noche. Porque todavía existía una posibilidad cómoda, que estuviera exagerando. Que hubiera sangre en la bañera cuando llegué y yo no la hubiera visto en la emoción de la mudanza. Que tuviera una explicación tan simple que me daría vergüenza haberla ignorado. Volví a la cama. No dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando el apartamento, aprendiendo sus sonidos de otro modo. Ya no con curiosidad. Con vigilancia. A las 7:42 sonó la alarma. Fui directamente al baño sin pasar por la cocina, sin hacer café. La mancha seguía ahí. Igual de oscura. Igual de seca. Igual de inequívoca. La fotografié con el teléfono, 4 fotos desde ángulos distintos. Luego busqué papel de cocina y la limpié. Desapareció con una facilidad inquietante. Sin resistencia. Sin resto. Como si el esmalte blanco hubiera estado esperando exactamente eso. Demasiado fácil. Decidí llamar a Miguel. Miguel era el agente inmobiliario que me había alquilado el apartamento. Encantador, en el sentido más preciso de esa palabra, capaz de hacer sentir al otro cómodo sin revelar nada propio. Siempre sonriente con esa amabilidad neutra que mantienen las personas que tratan a mucha gente por semana y que han aprendido a no desgastarse. Lo llamé a las 8:12. Miguel, necesito hablar contigo. Le expliqué lo del olor. Lo de la puerta cerrada. Lo de la mancha. Hubo un silencio breve. Breve pero específico, del tipo que no es sorpresa sino recalibración. Carla, el apartamento estuvo vacío 6 meses. Puede ser una filtración antigua. La humedad en Porto hace cosas raras. Cosas raras. Me lo dijo con una risa suave, casi tierna. Como si yo fuera nueva en el mundo. Voy esta tarde y lo revisamos, ¿de acuerdo? Colgué sin sentirme más tranquila. Esa tarde vino con una bolsa de pasteles de nata, como si aquello fuera una visita social y no una investigación. Como si me llevara flores al hospital. Para inaugurar oficialmente tu nueva vida, dijo, y sonrió de esa manera que ya empezaba a catalogar mentalmente como sonrisa de cierre de tema. Entró con una naturalidad que me incomodó sin que yo pudiera justificar exactamente por qué. Caminó directo al baño, sin mirar las cajas sin abrir, sin detenerse en la sala, como si supiera exactamente dónde ir. Como si su cuerpo recordara el espacio. Revisó la bañera. Tocó las paredes. Golpeó los azulejos con los nudillos, de esa manera que hacen los hombres cuando inspeccionan algo y quieren parecer técnicos. Todo está bien, Carla. No está bien, respondí. La mancha. Ya no está, ¿verdad? Me interrumpió, con suavidad. Quizás el estrés de la mudanza.
Esa frase se me clavó en el pecho como una aguja pequeña. Estrés. Como si mi percepción fuera un síntoma. Como si el problema estuviera en mis nervios y no en mi bañera. No estoy estresada, dije. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Justo un segundo. Mudarse sola puede remover cosas. La mente completa espacios cuando no tiene toda la información. Completa espacios. Sentí que la conversación se deslizaba hacia algo más profundo de lo que aparentaba, hacia un territorio donde él era el razonable y yo era la que necesitaba ser manejada. No imaginé sangre, dije. No estoy diciendo eso. Pero lo estaba diciendo. Se fue después de 10 minutos, dejando los pasteles sobre la encimera de la cocina. El apartamento quedó más frío que antes de que llegara, lo cual, pienso ahora, fue la primera señal real de que algo en él no estaba bien. Esa noche volví a despertarme a las 3:17. El grifo goteaba. Regular. Metódico. 4 gotas por segundo, aproximadamente. El sonido entraba por el silencio como un reloj. Entré al baño. Cerré el grifo. La bañera estaba limpia. Pero el desagüe tenía un residuo rosado muy tenue, casi invisible salvo si uno se agachaba con luz directa. Me agaché. Toqué. Seco. Y entonces sentí algo que fue peor que el miedo. La duda. No de lo que veía. Duda de mí misma. ¿Y si la mancha de la noche anterior nunca estuvo? ¿Y si estoy construyendo una narrativa donde no la hay? ¿Y si esto es exactamente lo que me dijo Miguel, la mente completando espacios? Esa duda es un veneno específico. No te mata de golpe. Se instala. Al día siguiente decidí hacer una prueba. Coloqué un hilo de coser transparente, del que usaba para arreglar ropa, casi invisible contra la madera oscura, en la puerta del baño. A la altura de la rodilla. Tensado entre el marco y el picaporte. Si alguien abría desde dentro o desde fuera durante la noche, el hilo caería. Dormí mal. Pero dormí. A las 3:17 me desperté. El hilo estaba en el suelo. El corazón me golpeó las costillas con una precisión casi quirúrgica. No fue un golpe de pánico difuso. Fue un golpe concreto, como el cuerpo confirmando algo que la mente aún no quería procesar. Encendí la luz del pasillo. Empujé la puerta del baño. Y el espejo tenía una palabra escrita con vapor inexistente. Mentirosa. No me moví. No grité. No pude hacer ninguna de las dos cosas. Me quedé en el umbral, con el brazo extendido sobre el interruptor de la luz, mirando esa palabra que flotaba sobre mi reflejo como si me hubiera estado esperando toda la noche. Respiré. Me acerqué. Levanté la mano para tocarla. Y la palabra desapareció. No se borró lentamente. Desapareció, como un pensamiento al que alguien le quita el sonido. Como si nunca hubiera estado. Me quedé sola frente a mi reflejo. Una mujer en ropa de dormir, con el pelo revuelto y la cara pálida, mirando un espejo perfectamente limpio en un baño perfectamente vacío. Y tuve que hacer el esfuerzo activo de no preguntarme si me lo había imaginado. Bajé descalza los 3 pisos. El frío de las escaleras subió por mis pies hasta la cadera. Toqué el timbre del vecino del segundo. Rui. Un hombre de unos 50 años, ancho de hombros y con cara de haber dormido poco siempre, no solo esa noche. Viudo, lo sabía porque me lo había dicho el primer día con esa brevedad de quien ya ha aprendido a decirlo sin que duela. Hay alguien en mi casa, dije. Subió conmigo. Revisamos todo, el baño, el armario, el espacio bajo la cama, el balcón estrecho. Nada. El espejo estaba limpio. Tal vez deberías descansar, dijo con cautela, y en su voz no había crueldad sino algo peor, la gentileza de quien ya no sabe qué más ofrecer. Otra vez. Descansar. Volví a quedarme sola. Esa fue la primera grieta real. No en la bañera. En mí. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio. ¿Tú qué harías si encontraras sangre en tu baño y al día siguiente desapareciera? Déjamelo en los comentarios. Miguel vino esa tarde. Yo lo había llamado por la mañana con una voz que intentó sonar normal, esa modulación estudiada que uno adopta cuando teme que si deja que el miedo se cuele en las palabras,
el otro lo use como argumento en su contra. Necesito que vengas, le dije, como si se tratara de una filtración real y no de un espejo que me acusaba con vapor imposible y luego se borraba solo. Cuando sonó el timbre a las 5:15, mi cuerpo ya llevaba horas en alerta. Me dolía la mandíbula de haber apretado los dientes sin darme cuenta. Tenía la lengua áspera. Había limpiado el baño 2 veces más esa mañana, no porque hubiera nada que limpiar, sino porque limpiar era la única acción que me devolvía la sensación de control sobre ese espacio. Abrí la puerta y ahí estaba él, con una bolsa de papel en la mano. Pasteles de nata. Otra vez. La simple imagen me desconcertó de una manera que tardé en entender. No era el gesto en sí, era la naturalidad con la que lo traía, como si hubiera una regla social tácita que dijera, cuando alguien te cuenta que su casa se está volviendo extraña, le llevas algo dulce para bajar la tensión. Para que el cuerpo relaje. Para que la conversación no suba más de lo necesario. Traje esto para endulzar el día, dijo, y esa frase me sonó tan construida como un decorado. Olía a colonia cara, algo cítrico y limpio. La bolsa desprendía el perfume tibio del hojaldre y la canela. Todo en él era cuidado, calibrado, correcto. Demasiado. No hacía falta, respondí, y me escuché más seca de lo que quería. Claro que hacía falta. Te noto tensa. Tensa. No asustada. No preocupada. Tensa, como si el problema residiera en mi musculatura y no en lo que estaba sucediendo en mi apartamento. Entró sin pedir permiso, y tampoco eso fue agresivo. Fue peor, fue automático. Dio 2 pasos dentro del apartamento con la misma naturalidad que un hombre que sabe exactamente dónde está cada cosa. Que ya ha estado aquí. ¿Qué recuerda? Lo seguí con la mirada, esperando que fuera directamente al baño. Pero hizo algo que me descolocó completamente. Fue a la cocina, dejó la bolsa sobre la encimera y se sirvió agua de mi jarra sin preguntar. Ese gesto. Pequeño. Irrelevante para quien lo observara desde fuera. Pero una casa es un territorio, y llevas 3 días construyéndolo como tuyo, centímetro a centímetro, y de pronto alguien entra y actúa como si ese territorio le perteneciera a él. Miguel, empecé. Te lo juro, Carla, no pasa nada. Solo quiero ayudarte, contestó, sin mirarme, con ese tono de quien cierra el tema antes de que el otro pueda abrirlo. Recién entonces se dirigió al baño. Yo iba detrás de él como se acompaña a alguien a dar malas noticias, con la esperanza de que lo que diga sea una explicación simple y el terror de que confirme lo contrario. Miguel revisó el baño con una calma casi teatral. Tocó las paredes. Golpeó los azulejos, otra vez. Se agachó para mirar el desagüe. Abrió el grifo. Lo cerró. Revisó la ventana pequeña. Toda esa actuación de inspección que en realidad no inspeccionaba nada, porque sus ojos no buscaban. Sus ojos ya sabían. Todo está bien, Carla. Su voz sonó final. Como un sello en papel oficial. No está bien, respondí, y esta vez no modulé el volumen. El espejo. Miguel levantó una mano despacio. Suavemente. Como quien baja el volumen de una radio. Antes de que me lo cuentes, ¿me permites preguntarte algo? Me quedé callada. No quería otorgarle nada, pero ya estaba dentro de la conversación que él había diseñado. ¿Estás comiendo bien? ¿Durmiendo bien? ¿Tomaste algo para el dolor estos días? La cadena de preguntas tenía un ritmo calculado, casi clínico. Y en ese momento lo entendí con una claridad que me heló. Él no estaba investigando el baño. Me estaba investigando a mí. Estoy bien, dije. Mira, bajó la voz, me sostuvo la mirada. Mudarse sola, empezar de cero, el cuerpo se adelanta y el cerebro interpreta. La mente completa los huecos. Es normal. Normal. Huecos. Palabras blandas y redondas diseñadas para cubrir algo duro y con bordes. No estoy completando nada, respondí. Encontré sangre. Miguel no se sobresaltó. No dijo cómo, ni segura, ni qué dices. Solo asintió una vez, muy levemente, como si ya supiera exactamente que yo iba a decir eso. La humedad en Porto hace cosas raras, repitió, como un mantra que hubiera practicado. Me irritó esa repetición. Me irritó más reconocer que, si yo discutía, él tenía un carril preparado,
el carril donde yo era la persona emocional y él el técnico sereno. Ese es un carril muy antiguo, diseñado para que quien lo transita no lleve a ningún lado. ¿Y el espejo? Insistí. Carla, ese Carla fue distinto a todos los anteriores. No cariñoso. Correctivo. Ya tipo que se usa con alguien que ha dicho algo inapropiado en público. A veces, cuando estamos muy tensos, la luz, el vapor, los reflejos. Es increíble lo que el cerebro hace. ¿Nunca te pasó ver una forma en la oscuridad y luego darte cuenta de que era una silla? Me quedé mirándolo. Una parte de mí quiso contestar con lógica. Otra parte sintió algo más peligroso, la tentación de creerle. Porque creerle era descansar. Creerle era poder dormirme esa noche sin revisar el hilo, sin verificar el grifo, sin escuchar el pasillo. Yo no vi una forma, dije. Vi una palabra. Una palabra completa. Miguel apartó la mirada por un segundo. Y ese gesto mínimo fue la primera vez que lo vi equivocarse. Como si algo en su guión necesitara una pausa para reorganizarse. Escúchame, dijo, bajando la voz. No quiero alarmarte. Pero he visto casos así. Y a veces conviene tratar esto de manera integral. Casa y persona. Integral. ¿Qué quieres decir con casos? Pregunté, y al decirlo sentí mi piel tensarse como si estuviera esperando un golpe. Miguel tardó un segundo. El silencio tenía textura. La anterior inquilina respondió por fin. Y entonces dijo un nombre. Elena. Cayó en el baño como una moneda en el fondo de un vaso vacío. Con ese resonar limpio y final. Elena. Repetí. Elena Duarte. Vivió aquí antes. También estaba inquieta. Con cosas que se movían. Con marcas. Se obsesionó. Acabó muy mal. Acabó. No dijo se mudó. No dijo se quejó o se fue. Dijo acabó. ¿Qué le pasó? Pregunté, y mi voz se afinó sin que yo lo quisiera. Miguel me observó con un cuidado que parecía compasión pero que, si uno lo miraba bien, era otra cosa. Era evaluación. Se suicidó, dijo. El estómago se me convirtió en agua. Aquí. Miguel asintió y señaló la bañera con un gesto pequeño, casi discreto. En la bañera. El aire del baño se volvió más frío. Oh, eso sentí. Yo no quería creerlo y al mismo tiempo una parte de mí se acomodó a la explicación con una rapidez que me asustó, porque la mente se aferra a cualquier narrativa cuando está al borde. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Miguel se encogió de hombros con una naturalidad que resultó obscena. No es un requisito legal. Y no quise condicionarte. Si te lo decía antes, ibas a mirar el apartamento con otros ojos. Otros ojos. Lo escuché bien. No fue lo que dijo. Fue lo que implicaba, que mis ojos ya estaban condicionados, pero por mí misma. No por él. Me estás diciendo que esto es sugestión, dije lentamente. Te estoy diciendo que no te estás cuidando, respondió con una firmeza inesperada. Y que, si sigues alimentando esa idea, vas a terminar como Elena. Mi piel se erizó. No por la amenaza directa, porque él la había envuelto en cuidado, en preocupación, en la voz de quien no quiere que te pase nada. Sino por la precisión del golpe. No me estaba dando información. Me estaba mostrando un destino. Me estaba diciendo, ya sé cómo termina esto. Ya lo he visto. No soy Elena, dije. Miguel sonrió. Una sonrisa breve, casi imperceptible, que duró exactamente lo que tarda un pensamiento en confirmarse. Claro que no. Pero a veces la cabeza es más frágil de lo que creemos. Terminó de revisar el baño sin mirar nada en realidad. Se lavó las manos en mi lavabo, otra pequeña invasión, otro gesto de propiedad, y fue a la cocina como si ese apartamento le perteneciera. Come algo, dijo, empujando la bolsa de pasteles hacia mí. Te vas a sentir mejor. No los probé. Me miró un segundo, calibrando, y luego se acercó a la puerta. Si vuelve a pasar algo, me llamas. Pero intenta no quedarte sola con esa ansiedad, ¿sí? Habla con alguien. Sal. Respira. Respira. Como si yo no pudiera respirar en mi propia casa. Cuando se fue,
El apartamento quedó en un silencio más pesado que antes. No el silencio vacío de las primeras noches. Un silencio con presión dentro. Esa noche trabajé en el estudio compartido de Sedofeita hasta tarde. Necesitaba ruido humano. Teclados, voces bajas, el sonido del café cayendo en vasos de papel. Me aferré a la rutina como a una baranda sobre el vacío. Pero incluso ahí, el miedo se filtraba en lo pequeño. Me sorprendí mirando el teléfono cada 5 minutos. Esperando nada. Y al mismo tiempo, con miedo de que Miguel escribiera. Al volver a casa, a las 22:47, lo primero que hice fue mirar el baño. Todo parecía normal. Demasiado normal. Esa semana comenzaron los pequeños desplazamientos. La taza que siempre dejaba en el estante inferior apareció en el superior. No una vez. 3. La ventana de la cocina amanecía abierta 1 centímetro. 1 centímetro exacto, cada vez, como si alguien midiera el gesto. El interruptor del pasillo cambiaba de posición. Yo lo apagaba antes de dormir. Me obligaba a mirarlo, a confirmar con el dedo, apagado. A la mañana siguiente, encendido. Cada vez que encontraba algo así, el primer impulso era buscar una explicación física. Corrientes de aire. Olvido. Vibración del edificio. Pero la acumulación era lo que convertía lo físico en psicológico. La acumulación es un martillo. No te rompe de una vez. Te golpea lo mismo, suavemente, hasta que todo se afloja. Empecé a registrar. Abrí una nota en el móvil que llamé evidencias. La palabra me dio vergüenza al escribirla, pero la escribí igual. Lunes, 23:12. Taza arriba. La dejé abajo. Martes, 7:5. Ventana cocina abierta 1 centímetro. Miércoles, 3:17. Goteo. Olor metálico. Jueves, 18:40. Interruptor encendido. La nota crecía y yo me sentía menos dueña de mí misma. Una noche cambié el método. El hilo ya no era suficiente, el hilo había caído, el espejo había hablado, y yo había quedado sin prueba. Así que fui a una ferretería y compré cinta de embalaje transparente, de la más fina. Corté un trozo minúsculo y lo coloqué en el borde interior de la puerta principal, justo donde la madera toca el marco. Era casi invisible. Nadie que no supiera buscarlo lo vería. Pero si la puerta se abría desde fuera, la cinta se arrugaría con una marca específica, del tipo que no ocurre por cambios de temperatura ni por vibración. Antes de acostarme la verifiqué. Lisa. Perfecta. Intacta. Me fui a la cama con el corazón tenso. Y cuando el sueño me tomó, fue profundo. El agotamiento puro, no la calma. Me desperté a las 3:17. Otra vez. Los abrí lentamente, como quien no quiere descubrir lo que ya sabe. El olor metálico estaba en el aire. Más tenue que otras veces, pero ahí. Me levanté sin encender luces. Llegué a la puerta principal. Toqué la cinta con la yema del dedo. Arrugada. Mi estómago se hundió de golpe, como si el suelo hubiera cedido 1 centímetro. No corrí. No grité. Me quedé quieta 1 segundo, escuchando el interior del apartamento. Nada. Ese nada volvió a ser demasiado. Tomé el móvil. Encendí la linterna. Iluminé el pasillo. La puerta del baño estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Otra vez. Ahí me atravesó una idea absurda, tal vez yo la cierro dormida. Lo pensé en serio. Lo pensé porque mi mente necesitaba desesperadamente una explicación que no implicara a un intruso. Y, sin embargo, mi cuerpo decía otra cosa. Mi piel, que se había erizado hasta los brazos, decía otra cosa. Abrí el baño. Todo limpio. Me acerqué al espejo. No quería mirarlo. Quería mirarlo. El espejo era como un animal, podía morder o podía estar tranquilo, pero no sabías hasta que te acercabas. La luz de la linterna atravesó mi reflejo. Y entonces, sin vapor, sin agua corriendo, sin nada que lo justificara, la palabra volvió. Mentirosa. No se formó letra a letra. Estaba ahí de golpe, como si hubiera existido siempre pero invisible,
esperando que yo trajera la luz correcta. Sentí un frío denso recorrerme la espalda. No venía del aire. Venía de adentro. Retrocedí. Salí del baño. Me quedé en el pasillo, respirando rápido, tratando de no perder el control. Entonces oí algo. Un roce. Suave. Como tela contra madera. En el salón. Me quedé inmóvil. El corazón golpeaba con una exactitud casi dolorosa. Un paso. Otro. Entré al salón. Nada. Pero el sofá tenía un pliegue distinto. Una almohada estaba ligeramente desplazada. Y esa pequeñez me hizo temblar más que cualquier sombra, porque era la confirmación de lo real. No era sensación. No era energía. Era un objeto movido por alguien con manos. Volví al baño. La palabra ya no estaba. Como la otra vez. Como un truco. Me quedé mirando mi reflejo hasta que empecé a sentir vergüenza de mí misma. Y esa vergüenza fue un segundo tipo de violencia. No solo me estaba pasando algo, sino que yo misma empezaba a despreciarme por no poder probarlo. A las 4:02 bajé descalza otra vez. Rui abrió con una camiseta vieja y cara de sueño pesado. Rui. Perdón. De nuevo. Hay alguien en mi casa. Estoy segura. Rui no dijo otra vez, pero lo vi en sus ojos. Subió en silencio. Revisamos todo. Ventanas. Armarios. Balcón. Debajo de la cama. Nada. Carla, su voz fue baja. No hay nadie. Alguien entró. La cinta. Le mostré la cinta arrugada en la puerta principal. Rui la miró un segundo. Demasiado rápido. Esto puede arrugarse sola. No. No se arruga así. Rui suspiró como quien busca la forma de ser amable sin comprometerse. Tal vez deberías descansar, dijo. Y esa palabra ya era un golpe conocido. ¿Tú crees que estoy loca? Pregunté, y mi voz se quebró justo al final. Lo odié. Sonó a súplica. Rui bajó la mirada. No creo nada. Solo creo que estás sola aquí. Y el edificio tiene historias. ¿Historias como Elena? Le pregunté. Su cara cambió. Apenas. Pero cambió. ¿Quién te dijo ese nombre? Preguntó. Miguel. Rui asintió lentamente, como si eso encajara demasiado bien. Carla, si puedes, cambia de casa, dijo. Esa frase fue lo primero verdaderamente concreto que alguien me daba. No descansa, no tómate algo. Cambia de casa. ¿Por qué? Insistí. Rui miró hacia el pasillo como si esperara que alguien estuviera escuchando. Porque no vale la pena, murmuró. Nada de esto vale la pena. Y se fue. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé con la respiración corta. La conversación había sido un aviso o una forma de sacarse el problema de encima. No sabía cuál de las dos. Esa misma noche, ya de madrugada, revisé el contrato de alquiler. No como quien busca una cláusula. Como quien busca una trampa. Lo extendí sobre la mesa del salón. Encendí la lámpara. La luz amarilla cayó sobre el papel. Me sentí ridícula y feroz al mismo tiempo. Leí línea por línea. Y entonces lo vi. Una cláusula pequeña, incrustada entre párrafos, casi encubierta por el ritmo monótono del lenguaje legal. El propietario podrá acceder al inmueble por razones de mantenimiento previa notificación. Previa notificación. Que yo no había recibido. Jamás. Revisé el encabezado. La inmobiliaria tenía un nombre, Almada Living. Sonaba moderno. Sonaba creíble. Busqué el CIF en Google. Nada. Busqué la dirección de la inmobiliaria. Existía. Yo había estado ahí. Pero el nombre de la empresa no aparecía en ningún registro oficial. Esa madrugada intenté llamar a Miguel. No contestó. Le escribí, necesito hablar contigo. Urgente. No lo leyó. A la mañana siguiente fui a la inmobiliaria. Caminé hasta allí con un frío en el estómago que no era el frío de marzo.
Tenía la sensación de estar yendo a un lugar que ya no existía. La persiana estaba baja. En la puerta, un cartel, traslado temporal. Disculpe las molestias. Papel blanco. Letras impresas. Sin dirección alternativa. Sin teléfono. Golpeé igual. Nada. Miré por la rendija de la persiana. Dentro, oscuro, vacío. Como si hubiera sido desocupado de golpe, de un día para el otro. Me fui a un café cercano. Me senté junto a la ventana. Abrí el portátil. Busqué la dirección exacta del edificio. Rua do Almada. Y encontré una noticia de hace 2 años. Una mujer llamada Helena Duarte suicidió en la bañera. Misma dirección. Mismo apartamento. La policía lo había catalogado como episodio depresivo. Pero lo que me paralizó no fue el texto. Fue la foto. Elena se parecía a mí. Demasiado. Mismo cabello oscuro. Mismo corte recto. Misma edad aproximada. Hasta la forma del mentón. La mirada ligeramente cansada. El tipo de parecido que no es coincidencia sino elección. Sentí como el suelo se inclinaba levemente. Sentí náuseas. Un sabor ácido y metálico en la boca. ¿Era coincidencia? ¿O era una búsqueda? Esa tarde volví a casa con el cuerpo en tensión. Abrí la puerta y me quedé quieta en el umbral, olfateando el aire como un animal que sabe que algo ha cambiado en su territorio. Olor metálico. Más fuerte. Venía del baño. La puerta del baño estaba cerrada. Yo la había dejado abierta. Y entonces, por primera vez, la idea que yo había estado evitando se instaló con una calma horrible, como una pieza que encaja con un clic. Miguel entra con una llave. Miguel está aquí cuando yo no estoy. Abrí el baño. El espejo estaba limpio. Pero la bañera estaba húmeda. No por condensación. Húmeda como si alguien acabara de usarla. Y el agua en el fondo, apenas un hilo delgado que corría hacia el desagüe tenía un tinte rosado. Lo vi con claridad. Me acerqué sin tocar nada. Pensé, no lo toques. No limpies. No hagas lo mismo que la primera vez. Tomé fotos. Varias. Desde arriba. De cerca. Con el flash. Desde el ángulo del desagüe. A las 3:17 de esa noche sonó el grifo. No fue un goteo. Fue un chorro corto. Deliberado. Abrirse. Correr. Cerrarse. Me senté en la cama como un resorte. Corrí al baño. La bañera estaba húmeda otra vez. El agua rosada, otra vez. Tomé más fotos. Y llamé a la policía. Llegaron 2 agentes. Uniformes oscuros, botas húmedas por la lluvia de Porto a las 3 de la madrugada. Les mostré las fotos. Les mostré la cinta arrugada. Les conté lo del espejo. Les dije el nombre de Miguel. Les dije el nombre de Elena. Uno me miró con cara neutra. La agente, una mujer con el pelo recogido y ojos cansados pero serios, entró al baño. No veo nada, dijo. Algo se me rompió por dentro. Mire bien. Se agachó sobre la bañera. Está seca. Volví a mirar. La bañera estaba seca. El tinte rosado había desaparecido. El olor metálico, también. Todo estaba normal. Sentí la humillación antes que cualquier otra cosa. La impotencia. Una mano invisible cerrándome la garganta. La agente me miró con cuidado. ¿Está tomando alguna medicación? ¿Algo para dormir? El carril preparado. Siempre el mismo carril. No, respondí. ¿Ha dormido algo estos días? Quise gritar que el problema era exactamente ese. Que no dormía porque alguien estaba entrando. Pero lo único que salió fue un susurro, alguien entra. El otro agente miró la cerradura. No hay señales de forzamiento. Porque tiene llave. Y en ese momento entendí la trampa perfecta. Acusar a Miguel sin pruebas físicas me convertiría en la inquilina paranoica. Necesitaba algo más sólido que mi certeza. La agente me dio un número de teléfono. Si vuelve a ocurrir algo,
Llame de inmediato. Y trate de descansar. Descansar. Otra vez. Cuando se fueron, me senté en el suelo de la cocina con la espalda apoyada contra el mueble bajo. El frío de las baldosas subió por mis jeans. Me dolían los ojos de no dormir. Tiré la bolsa de pasteles de Miguel a la basura con un asco físico, como si el papel mismo estuviera contaminado. Revisé mis fotos una por una. En todas, el agua rosada estaba ahí. En todas, la bañera se veía húmeda. La prueba existía en mi teléfono. Pero no existía en mi casa. Y eso significaba una sola cosa. Alguien sabía exactamente cómo hacer que yo pareciera equivocada en el momento preciso. No se trataba de la casa. Se trataba de una mente. Una mente que llevaba días jugando con la mía. La situación se está complicando. ¿Tú qué harías en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios y dale like y suscríbete, porque si crees que esto ya es lo peor, todavía no has visto lo que viene. Esa noche no dormí. No porque esperara que algo pasara. Sino porque, por primera vez desde que todo comenzó, entendí que no estaba enfrentando fenómenos aislados. Estaba enfrentando un sistema. Y si era un sistema, tenía una arquitectura. Y si tenía una arquitectura, podía ser desarmada. Me senté en la cocina con el portátil abierto, un vaso de agua que no bebí y las fotos de la bañera desplegadas en la pantalla. 3 de la mañana. La luz artificial de la cocina me hacía sombras extrañas en la cara según el ángulo del ventilador del techo. Volví a mirar las fotografías del agua rosada. El tinte era leve y constante. No era sangre fresca, no tenía densidad, no había coagulación. Era una solución diluida. Algo químico. Algo que podía controlarse, activarse y eliminarse. Volví mentalmente al espejo. La palabra mentirosa no se escribía lentamente, no se formaba letra a letra. Aparecía de golpe cuando yo alteraba el ambiente al entrar. Cuando mi cuerpo modificaba mínimamente la humedad del baño. Como si hubiera una reacción esperando exactamente esa condición para activarse. No era sobrenatural. Era física. Esa certeza me devolvió algo que llevaba días perdiendo. No tranquilidad. Pero sí eje. A las 4 de la mañana empecé a investigar. Busqué compuestos que reaccionan con humedad en superficies y encontré la respuesta en menos de 20 minutos. Cloruro férrico. Un compuesto que en ciertas concentraciones diluidas permanece invisible en seco, pero reacciona y oscurece cuando la humedad ambiente supera cierto umbral. Se usa en industria fotoquímica. Es barato. Es accesible. Busqué el olor metálico. Sales de hierro atomizadas. En concentraciones bajas, el cerebro humano asocia automáticamente el hierro con sangre. Es una respuesta primaria, antigua, grabada en la biología antes del lenguaje. No hace falta que haya sangre real. Solo hace falta la molécula correcta en el aire. Me quedé mirando la pantalla un momento, sintiéndome enferma de una manera específica, la náusea de entender que alguien había estudiado mis respuestas biológicas y las había instrumentalizado. A las 7 de la mañana fui a una ferretería en Bonfim, lejos de mi barrio, y compré 2 cosas, una cámara de vigilancia doméstica pequeña, del tipo que parece un cargador de pared, y una cerradura nueva de cilindro europeo de alta seguridad. En la tarde, antes de instalar la cerradura nueva, desmontaría la antigua. El cilindro tenía micromarcas de impacto en el borde del tambor. Marcas precisas, agrupadas. Bumping. Técnica de cerrajería conocida. Se introduce una llave modificada con los dientes limados a la misma altura. Se aplica presión giratoria leve y se golpea la llave hacia adentro con un objeto contundente. El golpe hace rebotar los pitones del cilindro una fracción de segundo. En ese momento, con la presión aplicada, el cilindro cede. El proceso dura menos de 3 segundos. Deja marcas mínimas que podrían confundirse fácilmente con el desgaste normal de uso. Miguel no necesitaba una copia de mi llave. Solo necesitaba una llave maestra modificada y práctica. No cambié la cerradura, no valía la pena. Instalé la cámara en el pasillo, apuntando a la puerta principal, oculta dentro de una pequeña caja de cartón con una ranura. Añadí talco de bebé en el felpudo interior, invisible salvo si uno lo buscaba. Quien entrara lo pisaría inevitablemente y dejaría huellas o lo esparciría de un modo que no reproducía el polvo natural. También busqué el olor.
Revisé el apartamento con una linterna pequeña y atención de cirujano. Detrás del radiador del pasillo encontré algo. Un objeto pequeño, del tamaño de un encendedor fino. Negro. Pegado con cinta doble cara a la pared interior del radiador, donde el calor lo activaba. Lo saqué con cuidado, usando una bolsa de plástico para no tocarlo. Un difusor ultrasónico de laboratorio. Cargado con una solución de sales metálicas. El olor de sangre que me había despertado 3 noches seguidas salía de ahí. Lo dejé en su sitio. No quería que Miguel supiera que lo había encontrado. Esa noche fingí normalidad. Me acosté a las 11. Dejé la luz apagada. Dejé la puerta del baño abierta. Y esperé con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el techo, contando. 3:14. 3:15. 3:16. 3:17. Escuché el golpe. Seco. Mínimo. Ya tipo que solo reconoces cuando ya sabes lo que es. El bumping. Y luego el cilindro cedió. Y la puerta se abrió. Me quedé quieta. La respiración, lenta. Controlada. Escuché pasos en el pasillo. Ligeros, conocedores del espacio. Vi, desde la ranura de la puerta del dormitorio, como una figura se inclinaba hacia el radiador del pasillo. Miguel. Revisando el difusor. Recargándolo, supongo, o verificando que funcionara. Luego se incorporó y empezó a caminar hacia el dormitorio. Y cuando estaba a 2 metros de mi puerta, susurró algo que me heló de una manera diferente a todas las noches anteriores. Elena. No dijo Carla. Dijo Elena. Ese nombre en su boca, en la oscuridad de mi pasillo, a las 3:17, fue la cosa más aterradora que he escuchado en mi vida. No porque fuera amenazante, sino porque era íntimo. Era el nombre de alguien a quien él había perdido, o creído poseer, y nunca había soltado. Salí del dormitorio antes de que pudiera girarse por completo. No soy Elena. Miguel se quedó absolutamente quieto. 1 segundo. 2. Y luego sonrió. Sabía que estabas despierta. Su voz no tenía pánico. No tenía vergüenza. Tenía la serenidad de alguien que ya sabe que el juego ha llegado a una nueva fase y lo acepta. Lo sé todo, dije. El cloruro férrico en el espejo. El difusor detrás del radiador. El bumping en la cerradura. Miguel se apoyó contra la pared del pasillo con una calma que era en sí misma una forma de agresión. El espejo es un sistema sencillo, dijo, con la voz del que explica algo a quien aprecia. Cloruro férrico diluido con un agente higroscópico. Invisible cuando el ambiente está seco. Cuando la humedad cambia, aunque sea levemente, reacciona y oscurece. Cuando se estabiliza, desaparece. Física básica. Y el olor. Sales metálicas atomizadas en frecuencia ultrasónica. El cerebro asocia hierro con sangre. Siempre. Es una respuesta evolutiva, no racional. No hace falta más que el estímulo correcto. Me lo estaba explicando. Sin remordimiento. Con algo que se parecía peligrosamente al orgullo. Elena. Dije. Miguel bajó la voz. Su cara cambió de una manera que no era suavidad sino algo anterior a la suavidad, algo más antiguo y más oscuro. Elena era como mi esposa. Intensa. Brillante. Siempre dudando de todo, incluso de sí misma. Yo solo, le mostré su fragilidad. Le hice ver lo que ella misma no podía ver. La empujaste. Ella se empujó sola. Se acercó un paso. Solo uno. Pero el pasillo era estrecho y el apartamento seguía siendo mío. Busco mujeres que se parecen a ella. Que podrían haber sido ella. Que tienen esa misma intensidad. Ese mismo modo de mirar el mundo como si hubiera algo detrás de todo. Les doy el estímulo correcto. El resto lo hace su mente. Yo no. Su sonrisa vaciló por primera vez. En ese momento se escucharon pasos en la escalera. Pasos de botas. Varios pares. Yo había enviado la transmisión en vivo de la cámara a la policía 20 minutos antes de que llegara, junto con un mensaje escrito. Esta persona va a entrar a mi apartamento esta noche. Estoy grabando.
Miguel lo entendió. Vi cómo su cara hacía el cálculo en tiempo real, la distancia a la puerta, el tiempo disponible, la escalera. Corrió. Bajó 2 pisos antes de que los agentes lo interceptaran. Forcejeó. No gritó. No pronunció mi nombre. No pronunció el de Elena. Mientras lo esposaban en el rellano del primer piso, lo escuché murmurar algo sin mirar a nadie en particular. Ella también creyó que era más fuerte. No respondí. Me quedé en el umbral de mi puerta, en el tercer piso, con los pies descalzos sobre la madera fría, escuchando cómo se cerraban las esposas. En el coche de Miguel encontraron 3 difusores químicos adicionales, ya cargados. Encontraron llaves modificadas para vamping, 11 pares distintos, etiquetados con direcciones. Encontraron un cuaderno con perfiles. 7 mujeres. 7 nombres. 7 fechas. 7 descripciones físicas que empezaban con el mismo tipo de observación: cabello oscuro, corte recto, ojos que parecen calcular. Encontraron fotos de Elena. Y fotos mías. Y de otras. Tomadas desde ventanas. Desde escaleras. Desde cafeterías. Ninguna de nosotras lo sabía. Miguel fue condenado por allanamiento de morada continuado, acoso agravado, fraude contractual y manipulación psicológica sistemática. La fiscalía intentó también el cargo de inducción al suicidio en el caso de Elena, pero la ley portuguesa no tenía entonces un tipo penal que encajara perfectamente con lo que él había hecho. El juez habló, en la sentencia, de erosión deliberada y sistemática de la capacidad de juicio de la víctima. Fue lo más cerca que el lenguaje legal llegó a nombrar aquello. No fue suficiente. Pero fue algo. Miguel no encajaba en los perfiles clásicos de violencia impulsiva. Los peritos hablaron de un patrón de personalidad obsesiva con rasgos narcisistas y componentes de control coercitivo, una estructura psicológica que no busca el daño inmediato, sino la desestabilización progresiva del otro como forma de dominio. No era la irrupción lo que le citaba, sino el proceso: observar, registrar, anticipar, infiltrar la intimidad hasta volverla insegura. Necesitaba que sus víctimas empezaran a dudar de su propia percepción, que el miedo no tuviera forma clara, que la amenaza pareciera siempre posible pero nunca demostrable. Ese tipo de manipulación prolongada, explicaron los especialistas, puede erosionar lentamente la autonomía emocional y la capacidad de juicio, generando estados de ansiedad crónica, dependencia psicológica o desesperanza profunda. El tribunal consideró probado que actuó con planificación meticulosa y reiteración sostenida en el tiempo. Fue condenado a 16 años de prisión efectiva, con cumplimiento en régimen cerrado durante el primer tramo de la pena y posterior evaluación psiquiátrica obligatoria antes de cualquier beneficio penitenciario. No fue una condena ejemplarizante. Pero fue una forma de poner límites a alguien que había aprendido a vivir precisamente en los espacios donde la ley todavía no sabía nombrar el daño. Yo quedé físicamente intacta. Lo que tardó más tiempo en irse fue algo que no tiene nombre médico preciso: la duda residual. Esa voz pequeña que, semanas después, cuando algo se movía en la nueva casa, decía: ¿y si te lo estás imaginando? Esa voz que Miguel había plantado con mucho cuidado y que seguía ahí, más baja, pero ahí, durante meses. Mi cuerpo siguió despertándose a las 3:17 durante casi 4 meses. No siempre. No todas las noches. Pero con una frecuencia suficiente para que la hora se quedara grabada en algún lugar del sistema nervioso, como una marca que el intelecto sabe que ya no tiene sentido pero que el cuerpo no ha terminado de procesar. El olor metálico tardó semanas en irse de mi memoria olfativa. A veces pasaba cerca de una ferretería o tocaba monedas y algo se activaba, un segundo de alerta sin objeto, y tenía que decirme en voz baja: es el hierro. Solo el hierro. No hay nadie. Hoy vivo en otro apartamento en Porto. Sin bañera. Tiene una ducha de obra, con paredes de piedra y una mampara de vidrio que no se empaña bien porque hay demasiada ventilación, y eso me parece perfecto. Cada noche, antes de acostarme, giro la cerradura 2 veces. No por paranoia. Por afirmación. Hay una diferencia enorme entre los dos. La paranoia te hace girar la llave porque tienes miedo de que la realidad no sea lo que parece. La afirmación te hace girarla porque sabes exactamente lo que es, y lo que es tuyo. También cambié la hora de mi alarma. Durante mucho tiempo la tenía a las 7:42, la misma hora que sonó aquella primera mañana cuando encontré la mancha en la bañera. La cambié a las 7:45.
3 minutos no cambian nada en términos prácticos. Pero las cosas pequeñas que elegimos cambiar son las que le dicen al cuerpo que ese capítulo se cerró. Sé lo que vi. Sé lo que olí. Sé lo que escuché. Y sé, sobre todo, que no estaba loca. Nunca lo estuve. Si llegaste hasta el final, cuéntame qué te pareció la historia. ¿Qué habrías hecho en lugar de Carla? ¿Habrías actuado de otra forma? Gracias por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo hiciste, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos que hago para ti. Esto ayuda mucho a que el canal crezca y pueda llegar a más personas. Gracias otra vez. Nos vemos en la próxima, de Historias para el Café.